Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de Hidrología Aplicada y Manejo de Hidrocálculo 2.0. En esta sesión vamos a ver la aplicación de las redes neuronales artificiales. Probablemente esta sesión la dividamos en varias partes, en 2 o 3 partes, dependiendo del tiempo que nos demore, porque queremos hacer 2 ejemplos. Antes de realizar ya el trabajo, vamos a actualizar la versión. Ya está disponible la versión 2.0.2, que trae novedades como la opción de guardar las redes neuronales ya entrenadas. Entonces vamos a descargarla. Simplemente le van a dar acá en instalador. No hay novedades en los módulos de ARMAP ni de QGIS, así que simplemente descargar el instalador. Entonces, una vez que ya se ha descargado, hay que desinstalar la versión anterior. Como ya les había mencionado, los que ya han actualizado a la versión 2.0.1 y han vuelto a pedir la licencia, ya no necesitan en este momento ninguna clave si formatean sus máquinas. En realidad ya es bueno, ya se ha mejorado en ese aspecto el programa, ya no se requiere nuevas licencias cada vez que formatean. Con la licencia que les hemos dado pueden insertarlo en su máquina luego de formatear. El código de requerimiento va a ser el mismo en cada computadora. Bueno, si cambian de disco duro, ahí sí tendrán un problema, ¿no? Pero bueno, entonces ya hice la descarga, simplemente voy a hacer la instalación. Como les dije, no voy a necesitar nuevos códigos ni nada de eso. Ya está instalado. Y pues el programa en esta versión 2.0.2 tiene nuevas funciones, pero como les había mencionado también, esta es la última actualización de la versión 2.0. Así que los tutoriales de manejo específicos explicando cada una de las nuevas funciones y de la nueva, bueno, y del nuevo archivo de guardado se van a realizar en videos separados. No se preocupen por eso, no van a perder conocimiento en el manejo del software. Adicionalmente, en el módulo de estadística hemos implementado el cálculo o la determinación de parámetros por el método de los L-momentos. Esto se configura aquí también, pero como les estoy mencionando, todo esto lo vamos a ver en los manejos específicos, en los tutoriales de manejo específicos de algunas funciones del programa. Adicionalmente se ha agregado bueno, la opción de multiplicar la precipitación máxima por 1.13. También se ha agregado un módulo de resumen de datos horarios a datos diarios. Esto también lo vamos a ver en los videos que les estoy mencionando. Las novedades más resaltantes aquí son que la red neuronal artificial ya les permite grabar una red entrenada. Esta función no estaba disponible en las versiones anteriores. Y bueno, entonces esta es, como ya les dije, la última actualización de la versión 2.0. Habíamos informado que la versión 2.1 iba a publicarse en el mes de diciembre de este año. Sin embargo, vamos a tenerla que posponer. En realidad esta iba a ser la versión 2.1, pero bueno, analizándolo un poco mejor, vamos a implementar un par de cosas más para la versión 2.1, como son la prueba de T, la prueba F y alguna otra función más. Entonces esta va a ser la última actualización nada más de la versión 2.0, y la versión 2.1 probablemente la tengamos disponible para enero del 2021. Entonces vamos a comenzar ya el manejo de la red neuronal artificial. Acaba de mencionarles que en la clase teórica solamente hemos visto algunos aspectos generales de las redes neuronales artificiales. El tema es bastante amplio en realidad. En algún momento bueno, de hecho ya lo hay investigaciones en las que la red neuronal artificial en combinación con modelos estocásticos puede generar resultados muy buenos en realidad respecto a simulación hidrológica. No solamente se aplica a caudales mensuales, esto se puede aplicar a completación de datos, se puede aplicar a calidad de agua, se puede aplicar a agua subterránea, se puede aplicar en caudales máximos. En realidad tiene una infinidad de aplicaciones, y de hecho la investigación que me pareció más interesante de las que leí últimamente fue una en la que prácticamente luego del aprendizaje de la red neuronal se hace una reinterpretación de los pesos. Ya habíamos hablado de eso también en la clase teórica,
con la que se puede generar un modelo hidrológico. Entonces, prácticamente con el entrenamiento de una red neuronal artificial en una cuenca grande, o en varias cuencas aledañas, etcétera, se puede generar prácticamente ecuaciones regionales para el caudal en base a una reinterpretación de los pesos, ¿no? Pero bueno, esto es un tema aún bastante experimental, pero pues ya hay, ¿no? Ya hay esa idea, prácticamente ahí sí es una manera de reemplazar al hidrólogo, ¿no? Porque, bueno, prácticamente la red neuronal artificial será la que invente el modelo. Pero bueno, de momento vamos a simplemente utilizarla como les había mencionado. Y hay un par de factores, un par de aspectos que no había mencionado en la clase teórica, que corresponde al flujograma que tendríamos que seguir nosotros para trabajar con las redes neuronales artificiales. Ahora bien, hay métodos implementados por autores como Dawson y Wilby, esto me parece que salió en el 2001, en el que ellos propusieron un protocolo para el trabajo de datos hidrológicos en redes neuronales artificiales. Si ustedes recordarán, en los primeros videos que hice del programa había mencionado que nosotros tenemos que buscar que nuestros datos estén en el rango de la función de activación. Entonces lo único que hacía era una transformación de unidades en todos los datos. Convertía, por ejemplo, los datos que estaban en metros cúbicos por segundo en el rango de 1, de 200, los dividía entre 1000 y ya los tenía en un rango de 0 a 1, ¿no? Pero bueno, eso es una manera, en realidad es válido, pero no es la manera más práctica ni tampoco la más ortodoxa. En realidad, el proceso más adecuado para iniciar el tratamiento de datos para ingresarlos en una red neuronal artificial es un proceso denominado escalamiento. En realidad, en el protocolo que les estoy mencionando, que implementaron Dawson y Wilby, hay algo de 5 pasos, por los cuales pasa la selección del tipo de red, pasa la estandarización también, es un proceso que recomiendan, pero la verdad es que no es indispensable. En realidad, ahí sí, el proceso de estandarización, si nuestros datos ya han pasado por este ajuste de tendencias, de consistencias, prácticamente de ese protocolo de 5 pasos nos faltaría solamente el paso del escalamiento. En realidad, la normalización o tipificación, que también le llaman ellos, no es un procedimiento obligatorio, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza de los datos hidrológicos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es preparar la información que vamos a ingresar a la red neuronal artificial. El esquema a seguir es sencillo. Nosotros vamos a tener un patrón de entrada conformado por datos de precipitación, caudal. Bueno, empezaremos con precipitación y temperatura, y con esos datos generaremos un caudal o entrenaremos la red para un caudal. Entonces, más o menos para que se entienda un poco mejor este asunto, es que nosotros, para entrenar la red neuronal artificial, necesitamos los patrones, los datos de entrada y los datos de salida. Eso es todo. Entonces tendremos unos datos de entrada, necesitaremos los datos de salida, y finalmente tendremos los datos a predecir. Y aquí tendremos la predicción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, nuestros datos de entrada generalmente pueden estar compuestos por datos de lo que les había dicho, precipitación, que son los datos que vamos a considerar que en un modelo hidrológico son influyentes en el ciclo hidrológico, la temperatura también. Y pueden ustedes considerar algunas otras variables. En realidad, la red neuronal artificial no necesita un conocimiento físico del sistema para darles una salida lógica. Eso ya lo habíamos mencionado también en las clases teóricas, pero hay que tener en cuenta esto, ¿no? Si mi objetivo o mi dato, el que yo quiero predecir, es el caudal, entonces, ¿de qué variables dependería mi caudal, ¿no? Entonces, por lógica, yo sé que mi caudal depende de la precipitación, de la temperatura. Ya yendo al problema físico, depende también de la geología, de la cobertura del suelo, etcétera, ¿no? Pero la geología no es una variable. Entonces, la geología en mi cuenca, al nivel, o al menos en un periodo de simulación que estoy ejecutando, digamos, de 50 o 60 años, o hasta incluso de 100 años,
me animaría a decir no va a tener variación. Por eso esto ya lo habíamos visto también en la clase en la clase de modelos hidrológicos, en la clase, perdón, en las primeras clases nada más de los estudios de hidrología y su escala. Entonces hay aspectos que no son variables, hay aspectos que son constantes. En este caso la geología es un aspecto constante. No me serviría de nada ingresarlo en la red neuronal artificial para entrenar una sola cuenca. Ahora, si estoy entrenando caudales en varias cuencas, ahí sí, pues, ¿no? Pero en este caso estoy entrenando caudales a una sola cuenca. Entonces no tiene sentido que yo agregue datos como geología, por ejemplo. Otra cosa, aquí sería idóneo también ingresar un parámetro que me permita cuantificar la cobertura, ¿no? En mi trabajo de tesis, por ejemplo, yo trabajé con el índice normalizado de vegetación, el índice de diferencia normalizada de vegetación, pero la verdad es que tampoco es tan influyente y su determinación en un registro histórico es bastante complicada. Al final yo opté por tomarlo en un año promedio y si ustedes desean podrían agregar este parámetro como una entrada a la red. En nuestro caso va a ser suficiente con la precipitación y la temperatura, teniendo en cuenta también que nuestra cuenca es pequeña. Aunque, para serles franco, también en este caso, tener un parámetro que en este caso, en esta cuenca en específico, que es una cuenca bastante afectada por el crecimiento urbano, entonces ahí sí probablemente sí sería interesante tener un parámetro que lo cuantifique, ¿no? O por ejemplo el área urbana dentro de la cuenca a través del tiempo. Pero bueno, su determinación también tendrá que partir por investigación más profunda, ¿no? Imágenes de satélite, fotografías aéreas, etcétera. Entonces, en nuestro caso, dado que es solamente un ejemplo práctico, solamente vamos a utilizar los datos de la precipitación y la temperatura. Ahora, ¿por qué la temperatura? Porque bueno, nosotros sabemos que el caudal bueno, en sí depende de varios aspectos, ¿no? Uno es también la evapotranspiración, por ejemplo. Pero estamos asumiendo que la evapotranspiración la estamos modelando, se podría decir, o tomando como referencia un modelo de evapotranspiración en el que solamente se requiere temperaturas. Por ejemplo, la ecuación de Thorne-White solamente requiere de la temperatura, o la ecuación, creo que la de Hargreaves también solamente requiere de temperatura, no estoy muy seguro. Pero bueno, si ustedes desearan y si tuvieran más datos, podrían ingresar acá también datos como velocidad del viento, probablemente, horas de sol, todo. Entonces, ¿por qué? Porque todas esas variables van a influir en el caudal. Y son variables, no son parámetros constantes, ¿no? Entonces, de eso se trata en sí una red neuronal. Yo no sé cómo va a trabajar la precipitación en relación con la temperatura para el comportamiento que tendrán con el caudal. Probablemente, o la evaporación o la evapotranspiración, por ejemplo. Pero yo sé que son variables de las que depende esta variable de salida. Entonces, eso es lo que estoy acá prácticamente indicando, ¿no? La red neuronal artificial, como les dije, no necesita el conocimiento físico, no necesita saber la interrelación física entre estas variables. Así que no es necesario conocer más, simplemente conocer de qué depende, ¿no? Entonces, esto por supuesto tiene que estar en un periodo común de registro. En nuestro caso no estoy seguro en qué años lo tengo. A ver, vamos a ver si lo puedo encontrar aquí. A ver, vamos a ver. Creo que habíamos hecho ya un resumen de esa información. Acá está. Bien. Entonces, acá tengo, miren, un periodo de registro desde el año 69 hasta el año 93. Y con la red neuronal artificial trataré de completar todo lo demás. Por supuesto, este periodo que está registrado no lo voy a utilizar en el entrenamiento, bueno, en realidad solamente voy a trabajar hasta acá porque solamente mis datos de precipitación están hasta el 2017, hasta aquí. Esto de acá no lo voy a utilizar. Entonces, estos datos los voy a separar porque siempre hay que separar un poco de información para poder hacer la validación, es decir, separo un poco de esta información, probablemente separe todo esto mejor o algo del centro o del inicio tal vez, ¿no? Un poco de los datos los voy a separar, ¿para qué? Para hacer una evaluación de qué tan acertada fue mi red neuronal, ¿no? Entonces tendré mis datos, estos por supuesto son también entre comillas medidos, sabemos que estos no son datos reales, ¿no? Entonces, se trata de eso. Entonces aquí tengo un periodo de registro del 68 ya al
Aquí también hay un corte. Voy a entrenar con los datos del 79 al 93. ¿Ya? Entonces voy a necesitar los datos de 1979 a 1993. Entonces mis patrones de entrada o mis datos de entrada en la red neuronal van a estar compuestos por esta información. Información de precipitación, temperatura y caudal de este periodo. Entonces, ¿cómo voy a realizar el entrenamiento? Estos van a ser mis datos de entrada y este va a ser mi dato objetivo o dato de salida. Entonces, acá en la salida de la red tendré que pegar yo estos caudales que están desde el año 79 hasta el año 93. Y en mis entradas de la red tendré que, por supuesto todo esto tiene que estar en columnas, tendré que pegar las columnas de la precipitación y la temperatura también en este periodo de registro. Entonces se trata de eso. Eso es lo que voy a tener que organizar, te voy a tener que ordenar. Y mis datos a predecir ya estarán compuestos simplemente por estos patrones, porque por supuesto la predicción no la conozco, yo no tengo los datos de caudal en ese periodo de tiempo, es lo que estoy asumiendo. Y ya aquí será indiferente, ¿no? Acá no importa de qué año a qué año los tenga, acá ya si quiero por ejemplo de 1994 al 2017, en mis caudales tendré que ingresar los datos de precipitación y temperatura a una red ya entrenada, ¿no? Entonces esto es a una red ya entrenada y esto es para el entrenamiento de la red. Bien, entonces de eso se trata, ¿no? Espero que ahora sí haya quedado más claro. Revisen también los aspectos teóricos de los que habíamos estado conversando en la sesión teórica y ya esto es todo, ¿no? Vamos ahora sí a preparar la información. Como les dije, ya mi información ya ha pasado por estos pasos prácticamente. He eliminado mis atípicos, he realizado mi análisis de consistencia y tendencias, he completado mi información y ahora sí lo que me quedaría hacer es solamente hacer el escalamiento de los datos para la red neuronal artificial. Entonces voy a abrir la información que tenía, que debe estar aquí. Y por supuesto a mí lo que me importa ahorita es mis datos de precipitación mensual, porque tengo caudales mensuales y son estos de acá. Entonces estos son los datos que yo tengo que escalar. Los tengo hasta junio del 2018. Voy a trabajar hasta el año 2017 nada más. Voy a agregar una hoja más, no importa. Voy a copiar también la fecha. Solamente para tenerlo en registro. Bien, entonces estos datos los tengo que escalar. Acá me va a faltar probablemente más información. Ya, lo voy a copiar mejor en otra hoja, en una hoja nueva, para compartírselas a ustedes y que lo tengan ordenado. Entonces esto no lo voy a guardar, no me interesa guardarlo. Ya está. Bien. Y también necesito mis datos de temperatura, que los había copiado aquí. Voy a obtener el promedio mensual, que debe ser igual a el máximo más el mínimo entre 2, tanto de Weber-Bauer como de Cajamarca, ¿no? Entonces estos serán mis temperaturas de Weber-Bauer y de Cajamarca. Esto también ya está completo, lo había completado en la sesión anterior nada más, me parece. Y esto será Weber-Bauer T. Y esto es Cajamarca T. Bien, sí. Ya. También necesito mis datos de caudal. Por supuesto, los caudales también tengo que tipificarlos, perdón, escalarlos. Entonces, estos son mis datos de caudal hasta el año 2017. Lo voy a hacer aquí en HydroCalc nada más. Aquí para pegar los mensuales, clic derecho, pegar mensuales.
Bueno, aquí no me permite hacer la eliminación, así que voy a copiar nada más los datos. Verifico, les digo que lo ver meses en columna, y simplemente voy a seleccionar esto y pegarlo aquí. Estos serán los caudales. Bien, los faltantes los voy a eliminar. Voy a reemplazar menos 99.9 con nada. Ya está. Para simplemente me va a servir porque necesito visualizar bien los periodos, ¿no? Entonces mi entrenamiento, como les dije, lo voy a realizar con ese periodo de tiempo. Los demás datos los voy a utilizar para una validación nada más. Entonces estos serán mis datos. Y necesito hacer el escalamiento. Ahora, ¿cómo se hace el escalamiento? El escalamiento se hace con esta fórmula. Escalamiento, aquí está. Ya, en esta fórmula lo que nos está pidiendo es encontrar el límite superior, o bueno, establecer un límite superior del intervalo a adoptar, el límite inferior del intervalo a adoptar, y el máximo y el mínimo de la serie, ¿no? Aquí dice serie escalada ya. Aquí dice serie tipificada, como les dije, eso es siempre y cuando hubieran hecho un proceso de normalización, y si no, su serie tipificada simplemente es la serie de tiempo con la que estamos trabajando. Entonces, acá tengo que obtener justamente esos parámetros, esos datos. Entonces voy a necesitar acá el máximo, necesito el mínimo que será el MZ, el mínimo que será el MZ minúscula, el LS, el límite superior que será el LS, el límite inferior que será el LI. Bueno, entonces eso es lo que voy a encontrar. Mejor voy a quitar esto de acá porque me va a confundir al momento de hacer las operaciones. Este proceso de escalamiento luego tiene que ser invertido, por supuesto. Nuestros datos no se pueden quedar escalados, ¿no? Bien, entonces acá el MZ será igual al máximo. Empezaré con la primera columna. Esto será igual al mínimo. Segunda columna. Y los límites superior e inferior dependerán de la función de activación que voy a utilizar en la red neuronal artificial. En estos casos, ustedes tienen que buscar aquí, pueden buscarlo de esta manera. Keras, no es Keras. Aquí mismo en la Wikipedia ustedes pueden encontrar al final, aquí están las funciones de activación y sus límites. Bien, entonces estos son sus rangos de trabajo. Bueno, en el caso de la función identidad, pueden utilizar cualquier rango de valores. Pero en el caso de las funciones más comunes con las que vamos a hacer el entrenamiento, que son la logística y la tangente, los rangos de valores deben estar entre el 0 y el 1, y entre el -1 y el 1 en el caso de la tangente. Entonces, guíense de esta información. La verdad creo que no es necesario enviárselos. De todas maneras voy a compartir el link por si lo necesitan. Pero en nuestro caso haremos el entrenamiento con la función tangente, ya con la tangente hiperbólica. Entonces el límite superior será 1, pero no hay que tomar el 1 directamente. De preferencia hay que tomar un valor ligeramente inferior en ambos casos, ¿no? Esto era 1 y -1, en nuestro caso vamos a tomar 0.9 y menos 0.9. Entonces en ese rango van a estar los datos de nuestra red neuronal artificial. Y simplemente voy a copiar para tener referencia de esto. Listo. Entonces acá lo único ya que me quedaría es aplicar la ecuación. ¿Ya? Para simplificar un poco el proceso o
o la ecuación en Excel, voy a realizar ya unas operaciones previas, como son el límite superior menos el límite inferior. Esto debe ser igual al superior menos el inferior. Esto será el LS menos el LI. Necesito también el LI por el MZ. Necesito el LS por el MZ también. Y necesito la diferencia del MZ menos el MZ. Entonces esas operaciones también las tengo que ejecutar. Debe ser igual al LI por el MZ. Esto debe ser igual al LS multiplicado por el MZ. Esta hoja se las voy a compartir, no se preocupen, pero quiero que vean todo el proceso. Entonces MZ menos el MZ. Y esta información la grabo, la guardo, porque luego con esto voy a destipificar o voy a desescalar los datos de la red neuronal, ¿no? Entonces esto va a ser el proceso de escalamiento. Les voy a compartir esta hoja de cálculo, no se preocupen. Entonces esto es escalamiento. Y estos serán ya acá mis datos escalados. Bien. Entonces aquí voy a copiar la fecha de todas maneras para tener la referencia. Y mi información. Bueno, la fecha simplemente la voy a extender. Y aplicaré la ecuación. Entonces acá será el dato por el LS menos el LI. El dato por, en el escalamiento, el LS menos el LI. A esto le tengo que sumar el LI por el MZ. LI por el MZ. Y restarle el LS por el MZ. Este dato de acá. Esto todo entre paréntesis. Y todo esto tendré que dividirlo entre la diferencia del MZ por el MZ nuevamente. Entonces algunos datos para poder arrastrarlos tengo que mantener fijos. Tengo que mantener en este caso el 6, en este caso el 7, en este caso el 8 y en este caso el 9. El B lo mantengo. A ver, espero no estar equivocándome. Creo que sí. Creo que es lo correcto. Sí, está bien. Bien. Y nada más tengo ya que arrastrar hasta mi último dato. Bueno. Ya está. Y listo. Entonces ya tengo aquí mi información escalada. Lo tengo en el rango que me interesaba. Como les dije, esta es una de las razones por las que tomé ese intervalo. Hay que poner un condicional acá, ya porque hay un pequeño error. Entonces, todo esto, si el dato es diferente de vacío, calcúlalo, y si no, colócale vacío. Ya está. Entonces, porque si no hay datos que se están colocando en un valor que no les correspondía. Ahora sí. Entonces, ahora sí tengo toda mi información ya en el límite, en los límites en los que voy a realizar el entrenamiento. Por supuesto tendré que, como les dije, elegir cuáles son mis periodos. Entonces voy a agregar una hoja más para extraer los datos. Entonces esto será el entrenamiento. Y voy a tener que elegir la información. A ver cuánto tiempo vamos. Creo que media hora. Vamos a dejar preparados nada más los datos. Y en la siguiente sesión haremos ya el entrenamiento de la red neuronal artificial. Entonces acá voy a seleccionar, como les dije, los periodos comunes. Este periodo lo voy a utilizar de referencia para hacer a ver, como les diría, para hacer un análisis de correlación. Ya.
entre esta información y la información que voy a generar. Lo que sí voy a tomar como periodo de entrenamiento será... bueno, tengo en sí, miren, varios datos faltantes. Tengo varios datos faltantes en periodos distintos. Los caudales no están muy juntos como querría. Ya, voy a tomarlo de acá, de septiembre del 80 hasta diciembre del 93. Entonces voy a copiar esta información de octubre del 80, sí, de septiembre del 80. Voy a pegar los valores. Esperemos que no haya espacios vacíos en esto. Ya. Listo. Y aquí simplemente los encabezados para tener para no perder de vista la información. Bien. Y ya está, estos son los datos con los que voy a entrenar mi red neuronal artificial. Eso lo veremos ya en la próxima sesión. No voy a hacer videos ya tan largos porque puede resultar un poco engorroso. Pero esta será la información que ingresemos y nos vemos en la próxima clase. Gracias.